Pero vamos a conversar de eso con Lidia Vilches, socia del equipo laboral del estudio PPU. Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Mar, ¿cómo estás? Buenas tardes. A Gusto de ver, saludarte. empecemos por lo más básico. A mí me da síntomas de COVID-19. Empiezo ahí quizá con un resfrío, un poco de dolor de cabeza. De manera inmediata, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Si son síntomas similares a una gripe, un malestar tolerable, pero similar a la sintomatología COVID, desde el punto de vista laboral, evidentemente no desde el punto de vista sanitario, correspondería informar al empleador que actualmente estoy presentando estos síntomas. Estoy con dolor de garganta, estoy con un poco de tos, estoy con un poco de fiebre, no puedo ir a trabajar, ¿Qué, pero qué? porque yo soy un caso sospechoso. Ajá, ese punto es importante. Es decir, ya basta que presente síntomas, ojo, no que Correcto, tenga COVID-19, que presente síntomas para informarle a mi correcto. empleador que no voy a ir a trabajar. No es que esto queda a discrecionalidad del empleador. Correcto, y esta precisión es importante y se ha precisado aún más con el comunicado MINSA, que es una terrible práctica que se viene adoptando desde la emergencia sanitaria de regular a través de comunicados. Así es. Pero sale la norma esta mañana y luego sale el comunicado que esto lo precisa de manera muy clara. Hubiera sido ideal que viniera en una norma exigible más allá de un comunicado, pero lo aclara. Dice, no tengo que presentar un descanso médico como condicionante para aislarme. Basta con que presente yo síntomas o sea contacto de un caso confirmado para iniciar este aislamiento. Ahora, esto tiene que ser corroborado por un médico, es decir, yo posteriormente de iniciar el aislamiento tendría que visitar a un médico que efectivamente confirme mi sintomatología, tendría o me vería obligado a hacerme una prueba de descarte. No estás obligado a salir de tu casa y visitar a un médico, no estás obligado a hacerte una prueba de descarte. De hecho, la recomendación sanitaria es no salgas de tu casa. Si presentas síntomas, no te acerques a un hospital salvo que tengas alguna dificultad respiratoria. Desde el punto de vista laboral, cuando el trabajador notifica al empleador la presentación de síntomas, el empleador automáticamente tiene que gatillar su propia maquinaria y tiene que activar a su sistema médico ocupacional para iniciar el seguimiento de la evolución de este trabajador durante el aislamiento. Lo que se ha precisado con el comunicado del día de hoy es que no es necesario el tener un descanso médico o tener una prueba para iniciar el aislamiento. Lo que sí va a ser relevante para volver a trabajar va a ser ahí recién tener el descanso médico. Para yo reincorporarme tengo que tener el descanso médico. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene comunicándose al 103 con el formato virtual del Ministerio de Salud, que recién está operativo hace unas pocas horas, o con un médico privado o particular, lo cual permite incluir aquí al médico ocupacional de la empresa, que sí está autorizado, por cierto, a emitir descansos médicos en esta coyuntura específica. Ahora, Lidia, tú dices, una vez que se gatilla, digamos, todo este procedimiento, el trabajador entra a un periodo de aislamiento obligatorio, no depende ni siquiera de la empresa puede pedirle al trabajador que vaya a hacerse su prueba de descarte y corrobore que efectivamente tiene la COVID-19 a cargo, evidentemente, de la empresa que pague esta prueba de descarte. Mira, ese es un tema que no está perfectamente zanjado. Va a depender un poco del parámetro de lo razonable, pero en principio no podría obligarlo a salir de casa. Si yo estoy con Ajá. fiebre, no voy a salir de mi casa. Si yo estoy con fiebre, si para la empresa es determinante tener una prueba, la empresa debería asumir mandarme a alguien a la casa a que haga la evaluación. Yo no tendría que estar obligado a salir necesariamente a hacerme la evaluación con el antígeno o la PCR como un presupuesto para este aislamiento ni para conservarlo, porque la norma fija parámetros y dice, si yo soy un paciente con síntomas, me tengo que aislar 10 días desde el inicio de síntomas. Para volver a trabajar tendré que gestionar este descanso médico, que es un poco operativamente complejo y no tenemos claridad de qué va a hacer esa salud cuando la empresa quiera recuperar subsidios cuando corresponda. Pero por lo pronto es así, descanso y para volver tengo que presentar este certificado que se tramita, como te decía, al 103 o en el portal del MINSA o a través de un médico. Pero la pregunta sigue siendo esa, ¿cómo hace la empresa para efectivamente determinar si ese trabajador tiene o no tiene COVID? Sí, correcto. La pregunta es si puede obligarlo.
Lo ideal es que el trabajador tenga una prueba COVID, pero si el trabajador no se quiere mover de su cama, si yo estoy con tos, con fiebre, con dolor de garganta y para la empresa es determinante tener el diagnóstico al día 2, al día 3, la empresa tendrá que efectuar la gestión para que se le realice la prueba antígena o PCR en su casa. Lo ideal, y todos quienes en algún momento hemos tenido los síntomas, queremos tener un diagnóstico. Nadie, nadie en su sano juicio quiere estar rechado sin saber qué tiene y va a hacer el esfuerzo, si es que puede, de ir a hacerse una prueba de descarte en todas estas campañas que hay alrededor, pedirle al empleador que se la facilite. Pero ante tu pregunta, si lo pueden obligar, la respuesta es que no, porque finalmente estoy obligado a aislarme. A ver, pero ¿qué sucede? Porque, claro, yo entiendo que una persona con síntomas se preocupa, pero no da espacio también a, digamos, al mal uso de parte del trabajador de este mecanismo de llamar y decir, no, mira, ¿sabes qué? Tengo malestar, me siento mal, no voy a trabajar, me tengo que aislar. Sí, y ese es un problema, eso es un problema bien importante, sobre todo porque hasta hace 5 horas, si se quiere, cualquier contacto se tenía que aislar. Yo el viernes me iba a tomar algo con mis amigos, uno era positivo y yo no iba a trabajar toda la semana, repeat, a la semana siguiente y así sucesivamente. No quiere decir que el empleador no pueda realizar verificaciones, no puede decir que el empleador, como te decía, gatille su maquinaria, llamar a través de la asistenta social, estar atento. Si hay situaciones que al empleador le puedan resultar sospechosas, puede estar atento al comportamiento del trabajador. Así Que es. para bien o para mal, las personas están acostumbradas a todo registrarlo en redes sociales, por ejemplo, y podría ser muy fácil identificar a un trabajador que dice estar enfermo, pero se registra a sí mismo fuera, ¿no? Ahora, justamente lo nuevo que ha salido, ¿no? Para ir terminando, para un trabajador que no tiene síntomas, ¿qué es lo que sucede ahí? En el caso de un trabajador asintomático que no presenta factores de riesgo, también se tiene que aislar por 7 días. El caso asintomático sin factores de riesgo. Lo que sí se ha precisado y que es importante es el tema de los contactos, porque antes cualquier contacto se tenía que aislar. Ahora el único contacto que se tiene que aislar es el contacto domiciliario. Ajá. Mi esposo es positivo, yo soy un contacto domiciliario, yo me tengo que aislar 7 días. Se puede suspender al 5.º día si tengo el resultado de una PCR negativa a partir del 3.er día de presentados los síntomas. Pero si cualquier contacto, nos encontramos en la calle y resulta que tú tenías COVID, o en la empresa inclusive trabajamos cerca y resulta que tú tienes COVID, la norma ya retira esa obligación de aislamiento y solo mantiene el contacto domiciliario. Perfecto, Lidia. Muchísimas gracias por esta entrevista siempre clara. Lidia Vilches, abogada laboralista y socia del estudio de abogados PPU. Tenemos que ir a una pausa, no se vayan, venimos con más en Economía.